Buenas tardes, con mi grupo compuesto por Yurani Casanova, Nicola Bonilla y mi persona les vamos a hablar sobre el informe de laboratorio realizado Soluciones y coloides, en la cual pues voy a empezar hablando del resumen, en la que diré como en general lo que se hizo en la práctica que realizamos. Bueno, en esta práctica nosotros realizamos y preparamos diversas mezclas acuosas para observar características físicas y determinar si correspondían a soluciones o coloides. También pues se evaluó el efecto Tyndall como criterio para distinguir ambos tipos de mezclas y se analizó el efecto de los electrolitos sobre la estabilidad de un coloide. También se prepararon soluciones midiendo la densidad con un pignómetro y calculando la concentración. Los resultados nos permitieron a nosotros diferenciar las mezclas homogéneas de las heterogéneas, evidenciando cómo la presencia de electrolitos y la naturaleza del soluto influyen en la formación y comportamiento de las soluciones y coloides. A continuación diré los keywords, las palabras claves, pero pues las diré en español, que tenemos solubilidad, concentración, coloide sólido y líquido. Y luego pues también continúo con la introducción, en la cual las soluciones y los coloides son mezclas fundamentales en la química por la amplia presencia en la naturaleza y la industria. Una solución es una mezcla homogénea donde las partículas del soluto se dispersan uniformemente en el disolvente, mientras que un coloide es una dispersión en la que las partículas son de mayor tamaño y pueden reflejar la luz, mostrando el efecto Tyndall. El estudio de estos sistemas nos permite comprender su comportamiento físico y químico, así como la influencia de los factores como la concentración, la solubilidad y la presencia de electrolitos sobre su estabilidad. Y como último tengo el marco teórico, en la cual tenemos palabras como mezclas heterogéneas, solución, coloide, electrolitos, concentración, gramos de soluto, peso molecular, soluto y masa. Estas definiciones nos permiten conocer más del tema al momento de realizar esta práctica y pues gracias a esto pudimos conocer un poco más de qué significa cada una. La metodología. Pues primero que todo pesamos un vaso de 50 mililitros con el fin de registrar su masa. Entonces luego utilizamos una bureta que se midieron 10 mililitros de agua destilada. Asimismo, hicimos el procedimiento 3 veces con el mismo instrumento para comparar los resultados obtenidos. También utilizamos varias mezclas con agua, aceite, almidón y diversas sales, como el sulfato de aluminio y el cromato de potasio. Esta mezcla pues la observábamos cuidadosamente para analizar su apariencia y determinar el tipo. Los resultados de esta práctica. Como observamos, vemos tres tablas, que esto corresponde a los tres procedimientos que se tuvo en cuenta. La primera es la número 1, que es de la 5.1, que es sobre la preparación de las mezclas. Eh, en, este, en este procedimiento, en la 5.1, se hizo con ayuda de los tubos de ensayo, se mezcló aceite. En el primer tubo se mezcló 1 ml de aceite con 8 ml de agua. Al tener contacto con el rayo láser, se observó que sale un punto en la superficie, pero no la línea. En el segundo tubo de ensayo, que tenemos 0.4 gramos de almidón con 8 ml de agua, se observa que pinta la parte de abajo y también en la superficie. En el tubo número 3 tenemos el sulfato de aluminio a 0.5 gramos con 12 ml de agua. Nos dice que sale una línea recta. En el tubo número 4 tenemos el cromato de potasio
a 0,5 gramos y 6 ml de agua. Nos dice que sí pasa. O sea que al tener la muestra contacto con el rayo láser, pasa la luz directamente, no hay intersección. Igualmente con el tubo número 5 que es con cloruro de bario. Y en el tubo número 6 que se añadió 3 ml del tubo número 4 más los 3 ml del tubo número 5, se observó que al alumbrar en la parte de abajo, pero no pasa. Para entenderlo mejor, vemos estas imágenes que corresponden a la tabla número 1, en el que miramos. En la primera imagen observamos que al tener esta muestra contacto con el rayo láser, no tiene ningún traspase. Solamente observamos que en la superficie hay un punto rojo. En la segunda imagen observamos que nomás no traspasa por completo la muestra, sino que queda concentrado en la parte inferior. En la tercera imagen observamos cómo el rayo láser nomás pinta la parte de abajo y en la superficie, más no como refleja, ¿sí? La línea del medio. En cambio, en la última imagen observamos cómo la luz del rayo láser pasa directamente la muestra. Bueno, en la tabla número 2 corresponde a la 5.2, que es sobre el efecto de la carga de un electrolito sobre la estructura de un coloide. Aquí observamos 4 tubos de ensayo, en el que se mezcla el tubo número 3 con las soluciones de cloruro de sodio, sulfato de sodio, cromato de sodio y fosfato de sodio. Al mezclar cada uno, bueno, miramos que en el tubo número 7, al mezclar el cloruro de sodio con los 3 ml del tubo número 3 de la tabla número 1, se observa que no se disolvió por completo, sino que en el fondo se observa burbujas más grandes. En el tubo número 8, con el sulfato de sodio, observamos que el sólido se mira como una textura azucarada. Y lo último, con base a la tabla número 3 de la 5.3, es sobre la preparación de soluciones. Esto fue con ayuda de la pesa, o sea, de la balanza, en el que se pesó el pinómetro, ¿sí? El pinómetro, y con base de ello, al resolver esta tabla, se tuvo en cuenta las siguientes fórmulas. Dependiendo de cada concepto que nos pedía llenar la tabla, se tuvo en cuenta estas fórmulas. Entonces, en la primera casilla donde nos dice que nos pide la masa solución contenida en el pinómetro. Se cogió el peso del pinómetro lleno menos el peso del pinómetro vacío. Entonces, se escogió. El lleno pesó esos 54.87 y en el vacío pesó 30.7. Estos dos resultados se resta y dio 24.6. Y así sucesivamente con el grupo número 4 de esta masa de solución. También tengamos en cuenta que en esta tabla tenemos dos soluciones.
La primera este, es de, es de sulfato de cobre y la segunda es del dicromato de potasio. Para hacerlo más fácil, nosotros dividimos en grupos. Entonces, nuestro grupo le correspondió el grupo número 1, el grupo número 4. Entonces, en el grupo número 1 se utilizó las mismas fórmulas para el grupo número 4. ¿Por qué? Pues porque nos pedía el mismo procedimiento con las mismas fórmulas, pero con diferentes resultados, ya que en el grupo número 4, al pesar el pinómetro lleno nos dio 54,80, o sea, menor que el pinómetro lleno en el grupo 1. Pero en el pinómetro vacío nos dio cantidades iguales, o sea, el peso igual. Sin embargo, un número lo cambia todo. Porque, miremos, en la masa de la solución contenida en el pinómetro se utilizó la fórmula peso del pinómetro lleno menos el peso pinómetro vacío. Entonces, como al tener el peso del pinómetro lleno en el grupo número 4, que es menor que el peso del pinómetro lleno del grupo número 1, nos alteró el resultado, ya que nos da 24,53 gramos. Bueno, y para la densidad se utilizó que la masa de la solución contenida en el pinómetro sobre el volumen del pinómetro. Entonces, la masa será del grupo número 1 corresponde al 24,6 menos los 25 ml, que fue el volumen del pinómetro. Esto y nos da 0. Dividimos y nos da 0,84 gramos sobre ml. Y en el grupo número 4 nos dio 0,9812 gramos sobre ml. Y así se hizo sucesivamente con los otros resultados, con base a estas fórmulas. Bueno, como conclusión tenemos pues gracias a la práctica nos permitió reconocer las diferentes soluciones y coloides. Con eso comprendimos cómo el tamaño de las partículas y la presencia de electrolitos afectan sus propiedades. También nos ayuda a comprender el efecto Tyndall, que pues es clave para distinguir ambos tipos de mezclas. Y gracias a esto pues logramos desarrollar nuestra práctica de laboratorio.